de hoy. What is the greatest privilege ¿Cuál es el that you mayor have? privilegio que tienes? La mejor respuesta a esa pregunta es esta: el privilegio de alabar y adorar a Dios. Si esa no es la respuesta que le darías a esta pregunta, ¿cuál es tu mayor privilegio? Entonces tienes una seria deficiencia espiritual en tu vida y tienes que hacer que tu perspectiva cambie. Hay un libro en la Biblia que puede ayudarnos poderosamente a cambiar la forma en que vivimos, cómo percibimos las cosas, cómo pensamos, y ese es el libro de los Salmos. Es fundamental para la adoración. Nos enseña cómo alabar a Dios y vivir una vida digna de elogio. El día de hoy vamos a zarpar hacia una travesía emocionante. Una travesía a través de todos los 150 salmos. Vamos a comenzar con el Salmo 1 y mi esperanza y objetivo es cada semana abordar otra sección hasta completar todo el libro de los Salmos. Esto no será algo que podamos concluir en unos meses o incluso en un año. Probablemente tomaremos entre 3 y 4 años de estudio semanal hasta completar este maravilloso libro de los Salmos. El libro de los Salmos en hebreo se llama Sefer Tihlim, el libro de Tihlim, que significa alabanzas. Y para esto es para lo que hemos sido salvados y nacimos de nuevo, para alabar a Dios. Debemos reconocer que el mayor privilegio que tenemos, habiendo sido redimidos por Dios, es esta oportunidad que tenemos de adorarlo en espíritu y en verdad, de alabarlo, de darle toda la gloria a Él. Este es nuestro objetivo, y hemos sido llamados a vivir de ese modo, en todo momento y en toda circunstancia. El libro de los Salmos nos dará un gran entendimiento de cómo y por qué razón, en toda circunstancia, hemos sido llamados a hacer justo eso, adorar a Dios. Y permítanme darles una conclusión de todo este libro de los Salmos. Si no te dejas desviar por el enemigo para enfocarte en tus circunstancias, en lugar de enfocarte en tu llamado a glorificar, adorar y dar gracias a Dios. En otras palabras, si permaneces firme en adorar a Dios como Él exige ser adorado, entonces cuando mires tu vida desde una perspectiva eterna, tú también estarás sumamente complacido. Porque nadie que haya vivido una vida de adoración a Dios nunca, jamás lo lamentará. No, todos los que han vivido así están eternamente agradecidos y están cosechando las recompensas eternas de haber vivido de ese modo. Así que el libro de los Salmos debería entusiasmarte, porque vamos a ver la revelación de Dios sobre cómo vivir una vida que sea enteramente de su agrado, para que Dios sea glorificado y para que tú seas un receptor de su bondad por los siglos de los siglos. Así que comencemos el libro de los Salmos con el Salmo 1. Lo primero que compartiré contigo es que el libro de los Salmos, obviamente, fue escrito totalmente en hebreo, por lo que debemos prestar mucha atención al idioma hebreo. Y lo primero que se destaca de la poesía hebrea es que su característica principal es el paralelismo, es decir, cuando una cosa se compara con otra. Y alguien podría decir, bueno, esa es tu opinión, que esto se asemeja a esto, pero yo creo que es esta otra cosa la que es paralela a esto. Bueno, puedes tener ese tipo de debate si lo miras en un idioma extranjero, es decir, en un idioma que no sea hebreo. Pero cuando lo ves en el idioma hebreo, existen confirmaciones, existen indicadores gramaticales
que revelan, no solo sugieren, sino que revelan qué es paralelo con qué. Es la construcción gramatical lo que hace que podamos identificar los elementos paralelos que están siendo compartidos. Puede ser el género, puede ser el número gramatical, o también puede ser la condición de ese verbo o de ese sustantivo. Así que no tenemos nada que adivinar, podemos estar seguros. De cualquier manera, será en nuestro estudio del Salmo 2 la próxima semana cuando dedicaré más tiempo al paralelismo. Pero imagino que al leer el Salmo 1 podrás notar de una vez los paralelismos. Comencemos con el verso 1. Ashrei ha-ish. Ashrei es un término que significa ser feliz o ser bendecido. En el Nuevo Testamento, y sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero cuando tomamos ese idioma griego y lo traducimos al hebreo, y tenemos el Nuevo Testamento en hebreo, en el libro de Mateo, capítulo 5, encontramos las bienaventuranzas, y todos los eruditos hebreos están de acuerdo en que es correcto usar el término Ashrei, donde en el Nuevo Testamento dice en Mateo 5, bienaventurados los justos, o felices los justos. Así que es esta palabra, Ashrei. Y noten la siguiente frase, Ashrei ha-ish. La palabra ish significa varón, pero el término ha-ish, escuchen bien esta sílaba, ha, es una sola letra en hebreo y expresa o se usa como artículo definido. ¿Qué significa eso? No estamos hablando de un hombre, y este puede ser un término inclusivo para hablar de hombres o mujeres. No estamos hablando de una persona, sino de la persona, una persona específica. Lo que nos está revelando este pasaje aplica solamente para personas específicas, aquellos que cumplen con ciertos criterios y condiciones. Este salmo tiene relevancia única y exclusivamente para aquellos que cumplen los puntos que veremos a continuación. Así que comencemos. Bienaventurado es el varón que no caminó o anduvo, y lo dice justo así. Muchos lo escriben en tiempo presente, pero debemos darnos cuenta de que estamos hablando de lo que la mayoría de los eruditos cristianos llamarían el tiempo perfecto. Y eso está bien. Los estudiosos hebreos de la actualidad simplemente dirían que está en pasado. Pero la verdad es esta. A menudo en hebreo, no nos preocupamos tanto por el tiempo verbal, si es presente, pasado o futuro. Lo que buscamos es determinar si un evento se ha completado totalmente o si estamos hablando de una situación que es predominante en general. Y aquí estamos viendo la manera predominante cómo una persona anda. Él anduvo de esta manera, sigue caminando de esta manera y muy probablemente continuará caminando de la misma forma. Esta es su definición. Esto revela una característica predominante de ese individuo. Entonces leemos que este sujeto es feliz, es bendecido, ¿por qué? Porque no caminó o anduvo en el consejo de malos. Esto es importante porque, mira esta palabra, consejo. En este punto debemos preguntarnos lo siguiente: ¿dónde estoy hallando consejo para mi vida? ¿Cuáles son las fuentes a las que recurro, en las que confío, al tomar una decisión, las que me encaminan hacia una dirección para mi vida? Y esta es la verdad. La mayoría de las personas no están caminando o andando bajo la guía de los consejos piadosos, sino que han sido engañadas por la propaganda satánica y han caminado en el consejo de los malvados. Y eso es lo que nos advierte este salmo. Así que feliz es aquel, este varón,
que no caminó en el consejo de los malvados, y en el camino de los pecadores, él no estuvo. Entonces vemos que su caminar no es un caminar que tolere la maldad. Y su senda, el trayecto, el camino que toma, no es el camino. Él no se detiene, ni se ha detenido en la senda de los pecadores. Vemos algo aquí. Vemos que cuando actuamos bajo un consejo equivocado, eso nos conducirá a actuar o a comportarnos en pecado. En otras palabras, un consejo sin sabiduría, un consejo malvado, produce pecado en nuestra vida y nos posiciona donde no deberíamos estar, no en ese lugar donde disfrutaremos felicidad y bendiciones de Dios. Aquí encontramos que si alguien confía en el consejo de los malvados, se verá a sí mismo andando en la senda de los pecadores, no en contra de los pecadores, sino a favor de los pecadores, y esa es la implicación. Queremos ser personas que caminan no en el consejo de los malvados. Queremos ser personas que no se desvían a la senda de los pecadores. O, sigamos leyendo, última parte del versículo 1. Ni en silla. Y esta siguiente palabra, como dice aquí, letzim, es una palabra para burladores. La misma palabra puede usarse para describir a un payaso, a una persona que vive frívolamente, a alguien que no toma en serio las cosas de Dios, sus instrucciones, sus consejos y sus mandamientos. Así que pregúntate lo siguiente: ¿estoy abordando la vida de una manera frívola, sin ser espiritualmente serio sobre las decisiones que tomo? Esto está muy claro. En la silla de los burladores, Él no se ha sentado. Este simplemente no es su lugar. Él se encuentra por completo en una manera diferente de vivir, en un lugar distinto y en un camino diferente. Si no abrazamos ese camino, entonces nos encontraremos infelices, sin la bendición de Dios y sin producir fruto. Aquí hay un énfasis en el resultado, no solo una paz interior, sino un desempeño exterior. Ahora bien, debo decir esto porque recibo muchos correos electrónicos de personas exhortándome y reprendiéndome, pero quiero decir que estoy de acuerdo con ellos. No somos salvos por nuestra conducta, pero no saquen la conclusión errada que muchos sacan. Que a Dios supuestamente no le importan mis acciones. A Él solo le importa la condición del corazón. Bien, claro que le importa la condición del corazón, pero cuando nuestro corazón tiene una condición correcta, nos vamos a conducir en rectitud. ¿Ven la conexión? Corazón correcto, desempeño correcto. Lo vamos a ver aquí indiscutiblemente. Esto no está hablando de cómo nos hacemos salvos. Está hablando de cómo el pueblo de pacto de Dios, específicamente su pueblo del nuevo pacto, quienes están comprometidos en alabar a Dios y vivir una vida digna de admirar, cómo ellos actúan. ¿Cuál es el fruto de su conducta? Veremos eso en un momento. Ahora pasemos al versículo 2. Ki'im. Estas dos son palabras hebreas que significan porque y un sí condicional, pero juntas forman un modismo. No se puede traducir ki'im aisladamente, sino que debemos reconocerlas en su uso dentro del idioma coloquial. Aquí, ki'im significa en cambio o más bien. Entonces, lo traducimos como contrario a lo que hablamos antes, en cambio de andar en consejo de malos y de estar en la senda de pecadores y ser frívolo y poco serio sobre la vida, más bien, encontramos que el bienaventurado, en la ley del Señor, tiene su deseo.
Muchas versiones dicen deleite, y está bien, pero es la palabra hofetz, en forma verbal, que significa desear algo. En hebreo antiguo, tenemos la palabra rotze y la palabra hofetz. Hoy en día, en hebreo moderno usamos predominantemente la palabra rotze, pero en la Biblia aparecen ambas, y hofetz habla de un deseo más fuerte y más intenso. Así que es muy importante que se use esta palabra en lugar de rotze. Dice, en cambio, en la ley, esta es la instrucción, es una referencia al conjunto de mandamientos. En cambio, en la ley del Señor está su deseo. Tenemos que preguntarnos nuevamente, ¿cuál es el deseo de mi vida? Y una persona sabia, que está siendo guiada por el Espíritu Santo, que ha sido bautizada en el Espíritu Santo, esa persona tendrá un fuerte deseo por la ley del Señor. Eso es lo que dice la Escritura, por ser instruida por Él. Esa persona lo buscará, lo perseguirá, estudiará para comprender las instrucciones de Dios. Por eso resulta tan problemático cuando aquellos que profesan ser maestros de la palabra de Dios manejan la palabra de Dios de manera superficial. Debemos tener un fuerte deseo que nos impulse a pasar horas de trabajo en preparación para compartir una enseñanza de las Escrituras. Seguimos leyendo. Sino en la ley del Señor está su deseo, y en su ley, o sea, en la ley del Señor, ¿qué hace? Yegué Yomam Valail. Él, y probablemente una de las mejores maneras de traducir el siguiente término es con la palabra meditar. Nos comunica la idea de reflexionar. Esta palabra también puede estar relacionada con el antiguo concepto hebreo de filosofar. No del sustantivo filosofía, sino del verbo filosofar. Y eso requiere mucho pensamiento, reflexión, investigación y estudio. Eso es lo que está diciendo aquí, que esta persona tiene un fuerte deseo por la instrucción del Señor. Y por lo tanto, en esa instrucción, él reflexiona, medita, estudia. ¿Con qué frecuencia? Noten lo que dice, de día y de noche. Mira ahora el verso 3. El verso 3 habla de por qué alguien va a ser feliz, por qué alguien es bienaventurado, y la manifestación de la bendición. Cuando yo puedo afirmar estas cosas, que no estoy caminando en consejos impíos, que no me detengo en el camino de los pecadores, y que mi morada, mi habitación, no está en el lugar de los que se burlan de las cosas de Dios, sino que en cambio, mi deseo y el énfasis de mi vida está en descubrir la instrucción, la sabiduría, la verdad de Dios. Cuando ese es el estilo de vida que define a la persona, lo siguiente es lo que esa persona puede esperar. Leamos el verso 3. Acontecerá, o podríamos decir, y él será como un árbol. Muchas veces Dios compara a los seres humanos con árboles. Leemos. Y será como un árbol, pero aquí hay una clave. Sheitul, plantado, junto a corrientes, palgei maim, canales o ríos de aguas. Allí es donde un árbol necesita estar. Si un árbol no tiene una buena fuente de agua, no será un árbol saludable. Así que, cuando decimos, Dios, voy a caminar en consejo sabio, voy a hacer de mi camino el camino de los justos, y voy a ser serio y demostrar esa seriedad teniendo el deseo correcto. Y al tener ese deseo, lo manifestaré buscando tu revelación. Cuando esa es la realidad de una persona,
no importa quién sea, cuando tiene ese deseo y reconoce esta fuente como la instrucción de Dios, como el consejo de Dios, entonces esa persona puede estar segura de que Dios lo plantará en el lugar correcto, donde podrá recibir la provisión de Dios. Y cuando uno encuentra la provisión de Dios, ¿cuál es el resultado? Cuyo fruto, aquí dice, su fruto. Necesitamos dar fruto. Esto se relaciona con el comportamiento. E insisto, recibo muchos comentarios de personas que dicen que no debo enfocarme en el comportamiento, sino que debo enfocarme en la gracia. Bien, no intento ser irrespetuoso, descortés ni nada negativo, pero quiero amonestar a las personas en amor. La gracia de Dios no es solo para salvarnos. Eso es cierto y es maravilloso, pero la gracia de Dios obra en mi vida para que rechace aquellas cosas que traerían un resultado inadecuado, un comportamiento incorrecto. La gracia de Dios no solo salva, sino que la gracia de Dios produce frutos. Y esos frutos son buenas obras que van de acuerdo con las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, la instrucción de Dios. Y esto no es legalismo. ¿Saben lo que es? Es madurez espiritual. No caigas en esa actitud que desagrada a Dios, de molestarte o ponerte a la defensiva cuando alguien te hable del comportamiento. Tu comportamiento es importante para Dios. De hecho, tu comportamiento será juzgado por el Mesías para ver si es digno de alguna corona. Así que toma en serio la Escritura. No seas frívolo ni superficial en tu fe. Fíjate en lo que dice el Salmo, que en cuanto a su fruto se dará, es decir, Él dará su fruto. ¿Cuándo? A su tiempo. Y ese término significa en el momento apropiado, en el tiempo correcto. Así como llega el tiempo de cosecha y nos regocijamos, la cosecha debe ser una fuente de alegría. Lee pasajes como el Salmo 137, que habla del gozo de la cosecha. Pues debemos tener gozo y reconocer el fruto de un comportamiento íntegro. Y diré esto: si piensas que un comportamiento recto no es algo espiritual, has abrazado una falsa enseñanza del Evangelio. No conoces verdaderamente quién es el Mesías, ni cómo habla el Espíritu Santo. Has sido engañado. Estas son cosas serias. A veces debemos sacudir a las personas y predicarles para convicción. No solo para darles aliento, sino que sus corazones sean convencidos. Dice aquí, porque su fruto dará a su tiempo, y su hoja, o sus hojas, literalmente dice su hoja, no se marchitará. Y todo, noten esto, es algo enfático. Bekol asher yasei yetzliach, y todo lo que haga prosperará. Bien, esta palabra para éxito o prosperidad, hatzlachá en hebreo, este es el verbo, yetzliach, nos está hablando de la promesa de Dios. ¿Por qué seré bendecido? ¿Por qué seré feliz? Porque estaré produciendo fruto cuando Dios desee que ese fruto se manifieste en el tiempo de la cosecha. Y voy a tener éxito. ¿Qué es el éxito? Pues no le creas a los falsos maestros. El éxito es cumplir los propósitos de Dios. Así de simple. El éxito no tiene nada que ver con tu cuenta bancaria. Ahora bien, ¿Dios a veces bendice a las personas financieramente como resultado de su fidelidad? Claro que sí. Y alabado sea Dios por ello. Pero comprende que el éxito puede y debe medirse en una variedad de maneras.
Y lo que sucede es esto. El éxito es cumplir la voluntad de Dios. Y Dios bendice a la persona que es espiritualmente exitosa, es decir, que tiene buenas obras y una conducta correcta en una multiplicidad de formas. A veces los bendice financieramente, otras veces Dios obrará de muchas otras formas diferentes. Sigamos adelante. Leamos ahora el versículo 4. Aquí vemos un contraste. Antes vimos lo que hace el sabio. Pero, en contraste con esto, dice el versículo 4, lo gen, no así los impíos. En cambio, esa misma frase ki'im, en cambio, como la paja. Sabemos que existe el grano y que es necesario separar la paja del grano. ¿Y qué haces con esa paja? La desechas. Es llevada por el viento, es realmente inútil. Así que queremos asegurarnos de no ser inútiles, sino útiles. Queremos ser personas que produzcan fruto, que sean ese grano que proporciona alimento espiritual, una influencia espiritual positiva en la vida de la gente, en una situación determinada, y no producir aquello que será desechado. De nuevo, versículo 4. No así los impíos, sino que en cambio son como la paja que arrebata el viento. Ahora, de lo que está hablando es de lo siguiente. Aquellos que son impíos tienen inestabilidad en su vida. No tienen los anclajes que los mantienen firmes en la ubicación correcta. El enemigo, Satanás, es diabólico. Él es el diablo. Él engaña. Él es el padre de la mentira. ¿Y cuál es su deseo? Así es como actúa. Él quiere que prestes atención a consejos necios. Él quiere posicionarte en el camino de los pecadores. Él quiere que seas frívolo y que no tomes en serio las cosas de Dios, para que no estés ubicado en la provisión de Dios y no puedas vivir una vida fructífera. Y una de las señales de eso es que no hay ancla ni estabilidad y eres fácilmente movido de una cosa a otra. No hay, y esta es una palabra espiritual importante, no hay consistencia en tu vida. Verso 5. No así. Nuevamente dice lo mismo. No así, o literalmente en hebreo al-ken, que significa por lo tanto. Es la misma frase, pero hay una diferencia gramatical en este caso. Así que dice, por lo tanto, los impíos no se levantarán en el juicio. Lo que significa esto. Los impíos no serán recibidos, no serán reconocidos por Dios de una manera positiva. No se mantendrán en pie en el juicio, sino que el juicio de Dios los condenará de manera eterna. Y quiero enfatizarlo. Serán eternamente destruidos. Destrucción eterna, castigo eterno. Entonces dice, no así los impíos, que no se mantendrán en pie, no se sostendrán en el juicio, y los pecadores no serán hallados. ¿Dónde? Y los pecadores en el consejo, adat, en la congregación de los justos. Aquí vemos la dicotomía, la diferencia entre los impíos y los justos. Y debo señalar que en otras partes de la Escritura, en el libro de los Salmos y también en el libro de Proverbios, y proféticamente vemos esto. Hay una conexión, hay un paralelismo entre el término que se utiliza en hebreo para justos y la ley. Por eso Pablo dice, aquellos que no andan según la carne, sino según el Espíritu, cumplen la justicia de la ley. Pablo, habiendo sido un experto en el Tenaj, en la Biblia hebrea, trae esto mismo al Nuevo Testamento, inspirado por el Espíritu Santo, para revelarlo a los creyentes.
Así que vemos, por tanto, los impíos no se levantarán en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Por qué no? Versículo 6, nuestro último verso. Esto habla de la omnisciencia de Dios. Él conoce todas las cosas. Y leemos, porque el Señor conoce. Muy importante esta construcción gramatical, yodea, el tiempo presente que algunos llaman participio. No discutiremos mucho al respecto, pero esta construcción gramatical, sin importar cómo la quieran llamar, usualmente los judíos de una forma y los cristianos de otra, es una terminología que se refiere a la misma construcción gramatical. El significado de la construcción gramatical es el mismo, solo que lo llaman con términos diferentes. Porque el Señor conoce el camino de los justos. Y no es un término definido, dice, un camino de los justos, lo que significa que donde quiera que vaya, Dios lo sabe. Dios nunca se desconecta del justo. Así que Dios conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perece o perecerá, será destruido. Así que esto es lo que debemos entender. Podemos caminar, vivir, es un estilo de vida, bajo la providencia, bajo la supervisión de Dios. Y ese es el camino recto. Es un camino que está arraigado en la revelación de Dios. El camino que te lleva a una vida con una conducta que agrada a Dios, buen fruto. O rechazamos eso y abrazamos el consejo de los malos. Caminamos en el camino del pecado. Somos frívolos y no tomamos en serio las cosas de Dios. Somos superficiales con su palabra y no meditamos en su verdad. Cuando vivimos de esa manera, lo que Dios nos advierte es que ese es un camino que conduce a la destrucción. Así que, ¿estás en el camino de los justos o en el camino de los impíos? ¿Vas a estar bajo la supervisión providencial de Dios? ¿O estarás en un camino que conduce a la destrucción eterna? Así de simple. Dios nos la pone fácil, ¿no es así? No hay similitud entre un camino y el otro. Elige sabiamente. Haz un compromiso ahora mismo. Oh Dios, al inclinar nuestras cabezas oramos a ti, para que podamos ser personas apasionadas por alabarte. Que entendamos que nuestro mayor privilegio es nuestro llamado a adorarte. Y, Dios, queremos utilizar ese privilegio. Queremos ser serios con ese privilegio. Queremos ser personas que vivan una vida que te glorifique a ti. Esta es nuestra oración, en el nombre de Yeshua. Amén. Cierro con esto hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga May ricamente. God richly De hoy. The Word of God is very clear. La palabra de Dios es muy clara. Cuando actuamos en fe, cuando obedecemos los propósitos y la voluntad de Dios, con frecuencia nos encontraremos siendo perseguidos. Aquellos que pertenecen al mundo se levantarán contra nosotros. Y en esos tiempos que son difíciles, tenemos que recordar que la palabra de Dios dice que contemos tales experiencias como gozo. Podemos tener la certeza de que Dios, debido a nuestra obediencia y fidelidad, porque estamos en medio de su voluntad, Él actuará. Él se moverá. Él será nuestro libertador. Por lo tanto, con confianza, es más fácil acudir a Él porque estamos donde debemos estar. Pero hoy voy a hablarles de una situación muy diferente. Y se trata de cuando estando en medio del sufrimiento, y hay personas que se levantan en contra nuestra,
Eso nos coloca en una situación muy difícil, porque, bueno, para ser honestos, nosotros causamos esa situación. No hemos sido fieles, no hemos sido obedientes. Nos hemos comportado incorrectamente, hemos pecado, hemos sido un fracaso espiritual. Y ahora, como consecuencia de eso, aunque efectivamente creemos en Dios y tenemos un pacto con Él, no obstante, estamos fuera de su voluntad y el enemigo nos está atacando. Él está explotando nuestra infidelidad y nuestra rebelión para destruirnos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, incluso en esos momentos puede parecer difícil, pero aún en esos tiempos, lo más sabio que puedes hacer, de cualquier manera, es volverte a Dios, buscar su ayuda, orar a Él y afirmar esta relación de pacto que tienes con Él. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de los Salmos en el Salmo número 3. Para mí, el Salmo 3 es un salmo extraordinario. Porque noten cómo comienza y, por cierto, estamos en nuestro estudio del libro de los Salmos y tienes que aprender un término, la inscripción. No todos los salmos tienen inscripciones, pero este sí, donde dice en el Salmo 3, Mismor ley David, lo que significa un salmo de David. Y luego nos dice un poco acerca de lo que estaba sucediendo en la vida de David cuando lo escribió. Leemos: cuando huyó de delante de Absalom. En español se dice Absalón, pero quiero decirlo en la forma hebrea, Absalom, su hijo. Espero que recuerdes algo sobre este relato en la Escritura. En primer lugar, David, debemos recordar que, aunque la Escritura dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, que era un hombre que se humillaba, que se arrepentía, que buscaba el propósito de Dios y que durante la mayor parte de su vida David, por supuesto, fue un gran hombre, no obstante, hubo momentos malos en su vida. Y uno de ellos fue con una mujer llamada Bathsheba. Él cometió adulterio con ella y recordarás que un hombre llamado Natán, el profeta, habló con David y le dijo, la espada, debido a ese pecado, la espada no se apartará de tu casa. Eso significa que el pecado que David cometió iba a tener consecuencias. Y esas consecuencias serían difíciles, no solo para David, sino para toda su casa. Y no sería algo que vendría y se iría, sino que sería algo que continuaría. La espada no se apartará de tu casa. Y vemos que un hombre, un hijo de David, sin embargo, Amnón, cometió un acto sumamente pecaminoso con su media hermana, una jovencita llamada Tamar. Y el hermano de Tamar, de padre y madre, era Absalón, de quien habla la Escritura. Y vemos que, al final, debido al fracaso de David para manejar esto adecuadamente, recuerden algo, David era de cierta manera culpable de un pecado similar, ese pecado con Bathsheba, y por lo tanto le resultaba difícil juzgar a alguien que había hecho algo que él mismo había cometido. Y David, de una manera muy triste, simplemente quiso barrer esto bajo la alfombra, darlo por terminado. Pero Absalón estaba profundamente afligido por su hermana Tamar. Y al final, Absalón se levantó y le dio muerte a su medio hermano Amnón.
Recuerden aquella profecía de Natán. La espada, es decir, la muerte, no se apartará de tu casa. Así que, después de que David no hizo nada, y Absalón tomó la justicia en su propia mano, hubo una ruptura en su relación de padre e hijo. Absalón huyó por un tiempo, pero al final regresó, mas no le fue permitido ver el rostro de su padre. Un día Absalón ya no pudo soportarlo más y exigió ver el rostro de su padre, pero el rey fue muy indiferente con él, como si no fuera importante haberlo dejado de ver todos esos años, que fueron alrededor de 5, o según la mayoría de los eruditos. Y así que simplemente a David parecía no importarle el no haber visto a Absalón. Absalón se sintió herido por eso, y muchos creen que fue ese profundo dolor lo que lo condujo a rebelarse contra David y a reunir a aquellos que eventualmente expulsaron a David de Jerusalén, causando a su vez que David, como dice el primer versículo del Salmo 3, huyera de delante de Absalón. David ya no estaba fungiendo, al menos oficialmente, como rey. Estaba huyendo por su vida, y su enemigo era su propio hijo. Había perdido el trono. Fue humillado por su hijo. Muchas personas se habían vuelto en su contra, y puedes imaginar que David entendía lo que pasaba, recordando aquella profecía de Natán: la espada nunca se apartará de tu casa. Entonces, ¿qué hizo David? Bueno, quizás muchos simplemente se habrían rendido. Dios, te fallé, y eso es todo lo que soy, un fracaso. Tal vez hubiera huido a otro lugar. Algunos más débiles quizás se hubieran hasta suicidado. Otros sentirían tanta vergüenza que habrían desaparecido y no servirían más a Dios. Y se sentirían incómodos al orar, pensando que Dios ya no les respondería jamás. Verán, David estaba realmente en una difícil circunstancia, y, en su mayor parte, era una que él mismo había creado. Así que mira de nuevo este primer versículo, que efectivamente es el primer versículo del texto. Leemos: un salmo de David cuando huyó de delante de Absalón, su hijo. En el siguiente versículo del texto hebreo, el versículo 2, noten lo que dice: porque David hizo algo. Leemos aquí que David se volvió a Dios. Aprendamos un principio. Nunca es demasiado tarde, nunca es incorrecto volverse a Dios. No importa en qué situación te encuentres, qué problema estés atravesando, quién sea el enemigo, ni por qué razón estás sufriendo, por qué has fallado. Siempre es correcto, Dios siempre nos escucha, al menos mientras estemos vivos. Él está siempre escuchándonos y siempre esperando que nos volvamos a Él. Y eso es exactamente lo que hizo David. Él se volvió al Señor y noten lo que dice. Pasemos ahora al siguiente versículo que dice: oh Señor, ma Rabu Zara, ¿cuánto han aumentado? ¿De quiénes habla? Mis enemigos. Lo que David está diciendo es que este panorama lo rodea por completo, lo cual quedará claramente expresado en unos minutos. Dice que el número de sus enemigos ha crecido enormemente. Sin embargo, él se vuelve al Señor. Y creo que es significativo que en este verso no lo nombra simplemente como Dios o Adonai, sino con el término Yud-Hei Vav-Hei, el cual se refiere al Dios que trasciende todas las cosas.
es decir, el Dios para quien todo es posible. Dice aquí, «Oh Señor, cuánto han aumentado mis enemigos. Muchos se han levantado contra mí». En un sentido muy real, sí, David tenía algunos soldados con él y algunos siervos que habían permanecido leales, pero muchas personas influyentes lo habían abandonado. Creían que David había huido y que había llegado su fin. Y podría haber sido su fin, podría haberse rendido, podría haberse sumido en la autocompasión, podría haberse enfocado en su pecado, en su desobediencia y rebeldía. Pero no fue así. David se volvió a Dios en fe y compartió con Dios cuál era su situación, cómo sus enemigos habían aumentado y cómo muchos se habían levantado contra él. Mira ahora el versículo 3. Rabim, Omrim, lei nafshi. Muchos le dicen. Esto describe a un grupo de personas que está hablando constantemente. Es lo que nos enseña el texto según su construcción gramatical. Muchos, y vemos que la palabra muchos se ha repetido hasta ahora 3 veces. La primera en una forma verbal y las otras 2 como sustantivos. Dice, muchos le dicen a, y fíjense, lei nafshi. Nafshi significa mi alma. Lo que algunos eruditos enseñan sobre esto es que le están hablando a David espiritualmente, no de una manera física, ni de una manera secular. No están viendo esta situación con los ojos humanos, sino que están atacando a David y diciendo cosas en su contra espiritualmente. David, tú eres un fracaso espiritual, eres un pecador, no eres realmente un hombre de Dios, le has fallado a tu familia, no mantuviste tu integridad y la lista puede seguir y seguir. Él dice, muchos dicen a mi alma, y noten lo que se enfatiza de manera clave aquí en el texto. En Yeshua ta lo. No hay salvación para él en Dios. Y luego dice, Selah. Bien, hay mucho debate sobre lo que significa el término Selah. En este salmo se registra 3 veces. Hay muchas interpretaciones diferentes al respecto, pero quiero enfocarme en lo que sí sabemos. Y noten lo que muchos estaban diciendo. Y a veces muchos significa la vasta mayoría. Le decían a David, no hay salvación, es decir, no hay victoria, no hay liberación para ti. Has fallado, lo has arruinado, y por lo tanto, mientras vivas en este mundo, caminarás en derrota. Bueno, eso es lo que dice el enemigo, y es lo que los enemigos de David estaban diciendo, probablemente inspirados por la influencia satánica. Pero debemos darnos cuenta de que nuestro Dios es un Dios de restauración. Con Dios, todas las cosas son posibles. Una de las cosas que la verdadera fe bíblica nos dice es lo siguiente: nunca, jamás te rindas. No importa en qué situación estés, cuán mal hayas arruinado tu vida, comprende que con Dios puede haber restauración. ¿Por qué? Porque con Él todas las cosas son posibles. Y Dios nos ama. Es su naturaleza. Su palabra lo confirma. Dios es un Dios de liberación y un Dios de restauración. Si nos acercamos a Él con un corazón contrito y humillado, Dios no nos rechazará, sino que en cambio nos recibirá y nos traerá de vuelta a la esperanza de su pacto. Y eso es lo que David está creyendo. Por eso David se ha vuelto a Dios en oración. Entonces, aquellos que dicen,
no hay salvación para él en Dios, Selah, bueno, están totalmente equivocados. La mayoría de la gente lo creería, pero David no. Versículo 4. David afirma, él habla y dice, pero tú, oh Señor, eres un escudo para mí. Esta es la palabra maguen y significa simplemente un escudo o una defensa. Y Dios, si nos acercamos a Él y buscamos su liberación, su defensa contra los enemigos, Dios siempre será fiel. Cuando nos arrepentimos, Dios no nos rechaza, sino que nos encuentra en el desastre de nuestra vida para caminar con nosotros y para que nosotros caminemos en su voluntad. Allí Él comenzará a poner las cosas en orden. Poco a poco Él comenzará a poner todo otra vez en orden, y es en su orden. Con Dios, todas las cosas son posibles. Así que dice David, hablando con el Señor, le dice, tú, oh Señor, eres un escudo para mí. Kebodí, Umarim, Roshi. Y, dice, mi honor. Lo que este versículo expresa es muy importante que lo entendamos, y es la palabra kevod, que significa honor o gloria. Y lo que David está diciendo es esto. El mayor honor, la gloria de mi vida, es Dios. Es estar en esta relación de pacto, sabiendo que, sin importar lo que haya pasado, Él no me dejará ni me abandonará. Dios está siempre tan cercano como lo esté el corazón arrepentido. Y David está anunciando esto, lo está escribiendo, y aquí está la clave. Él no está diciendo esto después de haber sido restaurado, años después de haber reconstruido su vida y demás. No, él escribió esto, recuerda lo que dice, cuando huyó. Eso significa en medio de la huida, o al comienzo de ella. Allí David se volvió a Dios, y lo dice claramente esta escritura. Tú, oh Señor, no solo eres un escudo para mí, sino que eres mi gloria y Umarim Roshi. Esta frase significa el que levanta mi cabeza. Hay dos cosas que debemos discernir con respecto a esta expresión. Hazal es un término hebreo que significa los sabios de memoria bendita. Ellos enseñan que la frase Marim Roshi significa, en primer lugar, que Dios lo va a alentar. ¿No es maravilloso? No importa dónde me encuentre, si me vuelvo en arrepentimiento, con un corazón contrito, Dios hará algo. Él impartirá e infundirá dentro de mí su aliento. Ese ánimo que proviene de la certeza de que Él estará conmigo, que Él me está invitando a caminar en su voluntad, que Él me llevará de vuelta a donde Él quiere que esté. Marim Roshi es este aliento, pero también es, en segundo lugar, un reconocimiento. Dios no nos dice, mira, ya no eres mi hijo o ya no eres mi hija, te has descarriado y esto se acabó. Me lavo las manos de toda relación y de todo compromiso contigo. No, si nos volvemos a Dios arrepentidos, con un corazón quebrantado y contrito, buscándolo a Él para que nos restaure, a Él y a su voluntad, Dios, escucha bien, Dios siempre te aceptará. Verás, ser un réprobo, porque sé lo que algunos de ustedes creen y lo que están pensando ahora. David no es un réprobo. Un réprobo es una persona, o es un término teológico, mejor dicho, que define a una persona cuyo corazón ha sido endurecido, y aquel que es réprobo no se vuelve a Dios, no lo piensa, no le interesa el arrepentimiento. Un individuo réprobo es aquel que dice, no quiero nada con Dios.
No es que Dios no quiera nada con él, sino que él no quiere una relación con Dios. Pero David no es así. Verso 5. Koli el Hashem ekra, lo que significa mi voz al Señor ekra, esto es, clamaré. No sé por qué, pero varias traducciones al español lo traducen en pasado o en presente, pero realmente está en futuro. ¿Por qué? Dice, clamaré. ¿Pero por qué lo dice así? Obviamente él clamó y está clamando, pero aquí está la clave. El uso del futuro, algunos lo llaman tiempo imperfecto y está bien. Es la misma construcción gramatical con diferente nomenclatura. Pero la palabra es ekra, que significa yo clamaré. Y lo que expresa es un compromiso. Está en tiempo futuro para mostrar una acción futura, la cual David hace y seguirá haciendo. David no está diciendo simplemente, Dios, te daré una oportunidad más. Estoy clamando. ¿Vas a resolver esto o no? Sino que está diciendo, no tengo a dónde más acudir. Yo clamaré y continuaré clamando continuamente delante de ti. Porque David no está abandonando este pacto. David está respondiendo porque reconoce el pacto. Esta relación de pacto que tiene un gran poder en sí. Así que dice, mi voz al Señor clamaré. Y él, lo que viene está en pasado, debido a esta partícula vav antes del verbo. Simplemente dice, y él me ha respondido. Esto suena extraño porque si David dice clamaré, ¿por qué dice luego me ha respondido? Pero la construcción está en imperfecto en futuro. Pero la vav delante de la palabra cambia a tiempo perfecto o pasado, lo cual simplemente es una declaración de seguridad. David lo sabe. Lo diré de nuevo. David tiene plena seguridad. Él sabe que Dios responderá. David sabe que nuestros pecados, nuestras rebeldías, a pesar de que traigan desánimo, aunque traigan al enemigo, porque es como invitar a los demonios para que arruinen nuestra vida, que se levanten contra nosotros y vayan a la guerra contra nosotros. Sin embargo, David sabe algo. Él sabe que aquel que se humilla y clama a Dios, el Salmo dice, tú me has respondido. Literalmente, Él me ha respondido desde su santo monte. Y aquí está por segunda vez la palabra hebrea Selah. Y David no solo está orando a Dios, sino que los eruditos, una vez más, Chazal, los sabios de memoria bendita, los Chazal ven su monte santo como una referencia a la adoración. Así que David no solo está suplicando a Dios, orándole a Él y diciendo, Dios, ayúdame por favor y demás, sino que en medio de la oración, esa oración se convierte en una experiencia de adoración. Así que aquí hay un principio muy importante. Cuando le hemos fallado a Dios, cuando estamos en medio del pecado, la desobediencia y la rebeldía, tal vez, quizás, todavía no haya consecuencias, no haya implicaciones. Pequé, pero todo sigue igual. Y viene a tu mente un pensamiento así, bueno, debería tomar este libro, tal vez debería leerlo, debería orar y debería ir y adorar a Dios, volver a la iglesia, a mi congregación local. Pero ¿qué pasa? Sé lo que pasa. Satanás dice, ¿qué? ¿Tú que has pecado de esta manera otra vez? ¿Tú que le has fallado a Dios y te has rebelado? ¿Tú que has actuado en la carne? Dios no quiere escucharte. Él no quiere que gente como tú le adore. ¿En qué estás pensando? Eso es lo que te dice el enemigo. Pero David no le prestó atención. David dijo, Dios,
tú me has respondido en medio de la adoración desde tu santo monte. De nuevo, Él me responderá desde su santo monte. Selah. Verso 6. David, entendamos el contexto. Él ha huido de Jerusalén y los ejércitos de Absalón, aquellos que antes eran los ejércitos de David, que le eran leales, ya no lo son. La gran mayoría de esos soldados ahora están en alianza con Absalón. David huye, está en fuga y no sabe qué pasará. ¿Será que me encontrarán? ¿Será que al despertar veré al enemigo sobre mí con su espada, con su lanza, listo para asesinarme? ¿O siquiera me despertarán, sino que me matarán mientras duermo? Pero, ¿qué dice David aquí? David duerme, y duerme con confianza. ¿Por qué? Mira por favor el verso 6. Anish ahafti vaishanan. Me he acostado, por la noche me he acostado, y he dormido. He llegado al final del sueño. El sueño llega a su fin. ¿Por qué? ¿Cómo se acostó, durmió y se levantó al día siguiente? Porque él, Hashem, Yisnehim, lo que significa, y el Señor me ha sostenido. Esta es una palabra que expresa dependencia. Y cuando dependemos de Dios, Él no nos defrauda. Es también una palabra para confianza. Entonces, David dice, como yo me acuesto con fe, he llegado al final del sueño. Y Dios lo ha hecho. Él me ha sostenido. Versículo 7. No temeré, sigue hablando David, no temeré a 10 millares de gente. Entonces, aunque David está en gran desventaja numérica, dice, lo oirá, mei regevot ab. A 10 millares de gente no temeré. ¿Quiénes? Asher Zevi, Shatu, Elah. Shatu significa que ellos se han colocado contra mí. Y en todo lugar alrededor de mí. Literalmente la palabra todo no está allí. Simplemente dice que están alrededor. Pero la implicación es en todo lugar, a mi alrededor, se han colocado rodeándome. David sabe que está en una situación muy difícil. El enemigo es abundante, numeroso, y están alrededor de él. Pero David no va a basar sus pensamientos, su adoración, su arrepentimiento en lo que ve con sus ojos. Porque nos arrepentimos, porque creemos, y oye bien, nosotros creemos en la fidelidad de Dios a las promesas que Él ha hecho con su pueblo. Y aprendamos otra importante verdad espiritual. Como pecador, yo soy un pecador, tú eres un pecador, todos le hemos fallado a Dios, todos hemos desobedecido, todos hemos sido rebeldes. Ahora, es cierto que ciertos pecados tienen peores consecuencias que otros, pero al fin y al cabo, todos hemos fallado. Pero no tenemos que seguir en el fracaso. No tenemos que seguir en la derrota. No tenemos que aceptar la derrota. Con Dios, las circunstancias pueden transformarse. Y Dios, por naturaleza, se deleita en restaurar a su pueblo. Dios es, como cantamos cada vez en la sinagoga, Uja Ozer. Él es mi ayudador. Así que leemos en el versículo 8, David dice con confianza y seguridad, Huma Adonai, Hoshieni Elohai, que significa, levántate, oh Señor, y sálvame, Dios
mío. Yo subrayaría esa expresión, Dios mío. ¿Por qué? Porque esto es lo que el enemigo te dirá. ¿Y cómo puedo estar tan seguro? Porque yo mismo he fallado, he sido rebelde, he estado en situaciones en las que he sentido que Dios nunca más querría escucharme. Lo arruiné, actué de una manera que demostraba que había abandonado las cosas de Dios. Pero ¿sabes qué? Dios está escuchando. De hecho, Dios es quien coloca en el corazón de una persona el deseo de volver a Él, de orar, de adorarlo, de volvernos para leer su palabra y comenzar a servir a Dios. Así que David lo dice con confianza y quiere impartir esa confianza en ti y en mí. Él dice esto creyéndolo y tiene razón. Levántate, oh Señor, y sálvame, y aquí está la clave, Dios mío. Otros te podrán decir, oh, Él ya no es tu Dios, ya no tiene nada que ver contigo. ¿Cómo te atreves a llamarlo tu Dios? Bueno, David lo hizo. Y David era culpable de adulterio y además de asesinato. ¿Lo recuerdas? Él había inventado todo un plan con el fin de que Urías, el hitita, fuera asesinado en batalla. Él ordenó, retírense, retrocedan y asegúrense de que Urías quede solo en el frente de batalla. Y al dar esta orden, recuerden, Joab le dijo, muchos de los siervos de David perecerán si hacemos esto. Pero David respondió, ¿qué importa? Hazlo de todos modos. Las acciones de David, su pecado de adulterio, sus intentos de encubrirlo, le costaron la vida a varias personas. Fueron sus acciones. Pero sin embargo, él se arrepintió. Él es un ejemplo para nosotros. Él le dice, Dios mío. Y estas son las buenas nuevas. Dios no lo rechazó. Tú dirás, ¿a un adúltero y asesino Dios no lo rechazaría? Así es. Y lo digo porque quizás ahora mismo haya alguien oyéndome que sea culpable de tales cosas. Tal vez estén encerrados en prisión o tal vez nunca hayan sido condenados por su crimen. Y están sentados allí, sintiendo que Dios nunca escuchará su oración, pero sí lo hará. Y Dios responderá. Se moverá para traer restauración a su vida, no para evitar las consecuencias del pecado, sino para hacer que triunfen sobre ellas, para brindar su ayuda a través de ellas. Y eso es exactamente lo que Dios hará con David. Él dice, Juma Adonai, levántate, oh Señor, Hoshieni Elohai, sálvame, Dios mío. ¿Por qué? Y aquí está la confianza para ti. Porque tú has golpeado a todos mis enemigos en la mejilla. ¿Qué significa esto? Esta expresión, Nakot al-Lahib, golpear a alguien en la mejilla, habla de vergüenza. Y lo que David está diciendo es lo siguiente. Dios avergüenza a aquellos que quieren avergonzar a alguien que está en una relación de pacto contigo. David está buscando el perdón, está buscando misericordia, está buscando la gracia de Dios, pero comprende que la gracia de Dios nos devuelve a una posición en la que podemos aferrarnos y tener esperanza en las promesas de Dios. Así que David habla con valentía y dice, al final del versículo 8, Shinei Reshaim, los dientes de los malvados, tú has quebrado. Esta es otra forma de hablar de cómo Dios actuará, no solo para avergonzar y derrotar, sino para humillar a aquellos que vienen en contra de su pueblo de pacto. Verán, cuando leo y cuando oigo un salmo como este, pienso en Israel. Y me siento muy feliz de que Dios no haya reemplazado a Israel, porque eso me dice
que Él no va a decirle a un gentil que ha entrado en este nuevo pacto, ¿sabes qué? Vas a perder tu salvación. Te voy a abandonar. Te voy a negar porque no has vivido a la altura de mis estándares. En cambio, ¿qué hace Dios? El Mesías dice esto: Nunca te dejaré, ni te desampararé. He aquí, oh mirad, estoy contigo siempre. ¿No es grandioso? Quiero decir, muchas veces continuamos en rebeldía, fracaso y desobediencia. Incluso cuando sabemos cuál es la voluntad de Dios, no nos volvemos a ella porque olvidamos algo. Nos olvidamos de que Dios dice: escucha, y este es el Mesías, no te dejaré. Mirad, estaré contigo para siempre, hasta el fin de los tiempos. Esta palabra, que se traduce como dejaré, y hay dos palabras en hebreo. Escuché a alguien enseñar sobre esto hace poco, y él combinó las dos palabras en un solo concepto, pero no es así. Tenemos la palabra la'azov para dejar, y la palabra leapod, que significa soltar. Muchas veces significa abandonar, pero es simplemente soltar. Y lo que Dios está diciendo aquí son dos cosas: no te voy a dejar y no te voy a soltar. Dios va a mantener esa relación. ¿Sabes lo que eso me dice? Me dice que puedo tener esperanza, y el hecho de que Dios diga, no voy a soltarte, me llega a lo más profundo y me impulsa a volver a la obediencia, olvidando, como dice Pablo, las cosas que están detrás y avanzando hacia el supremo llamamiento, ese llamamiento celestial que Dios ha colocado en nuestro corazón. Bien, concluyamos con nuestro último verso, el verso 9. La Adonai HaYeshua. Del Señor es la salvación, o la salvación le pertenece al Señor. No es mía, no es algo que pueda perder, no es algo que pueda desechar, porque le pertenece al Señor. Y Él no me va a dejar, no me va a soltar. Por lo tanto, esa salvación que le pertenece a Él, porque Él es la salvación y yo estoy con Él eternamente, Él nunca se apartará de mí. Voy a experimentar la salvación. No tiene nada que ver con lo que yo haya hecho, sino con qué pacto estoy involucrado. Y si estoy involucrado en el nuevo pacto que fue establecido por la sangre de su Hijo unigénito, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, entonces puedo tener seguridad. Él dice en el verso 9, la Adonai HaYeshua, del Señor es, y noten esto, no es Yeshua, sino HaYeshua. ¿Por qué es importante? Es la salvación, pues realmente hay una sola. Finalmente dice, sobre tu pueblo, al-ameja, virjateja. Y por tercera vez dice, Selah. Sobre tu pueblo, eso es todo lo que se necesita para ser uno de su pueblo. Y la única manera, la única forma, el único mecanismo para ser parte de su pueblo es a través de una relación de pacto. Y esa relación de pacto es un nuevo pacto, uno en el que Él perdonará nuestros pecados. Él ya ha hecho la obra para que nuestros pecados, todos ellos, puedan ser lavados y perdonados eternamente, hasta el punto de que Él nunca más los recordará. Y por eso es tan sabio para nosotros, y si tienes alguna duda sobre dónde estás espiritualmente, resuélvelo ahora mismo. Entra en ese nuevo pacto. Simplemente di, Dios, es verdad, te he fallado. He sido rebelde, he desobedecido, me he apartado de tu voluntad y soy un pecador. Pero ahora me arrepiento. Eso simplemente significa, me vuelvo a ti. Y quiero ser liberado del pecado en mi vida y de las consecuencias eternas del pecado. Creo en tu muerte en esa cruz, que derramaste tu sangre para redimirme, para pagar ese precio de culpa por el pecado.
para que yo pueda ser perdonado. Y te invito a ser el Señor de mi vida. Entro en un pacto en el que el deseo de mi corazón es servirte, caminar contigo, obedecerte. Nuestra salvación no depende de nuestra obediencia, pero si no queremos servir, entonces no hemos entrado en su pacto y no le conocemos, porque una persona que verdaderamente ha entendido el Evangelio quiere servir a Dios, quiere estar bajo la autoridad del Señor. Así que Él dice esta gran expresión: al Señor le pertenece la salvación, y sobre tu pueblo está tu bendición. Selah. Una de las razones por las que hacemos estos videos es para animar a las personas a hacer justo esto: vivir de tal manera en una relación de pacto con Dios que te permita ser receptor por siempre y para siempre de sus bendiciones en su reino. Te prometo algo: sus bendiciones satisfacen. Sus bendiciones en el reino son eternas. Nunca se desgastan, nunca desaparecen y nunca dejan de ser satisfactorias. Las bendiciones de Dios llenan a plenitud. Son un instrumento de gozo. Y lo grandioso es que son sus bendiciones que disfrutamos con Él en su presencia, en ese reino por los siglos de los siglos. Shalom desde Israel. Shalom from Israel.